Nosotros como seres humanos lo habíamos perdido todo, lo habíamos arruinado todo. Nosotros que fuimos creados para la vida, ahora, después de la transgresión de nuestros primeros padres, estábamos condenados a la muerte eterna. Pero Dios nos ama, entonces Él no podía quedarse de brazos cruzados y Él vino a nuestro encuentro. La salvación no es porque tú buscas al Señor. El ser humano por naturaleza solo busca lo que le hace mal, lo que lo destruye. Nosotros somos salvos no porque nosotros buscamos a Dios, sino porque Él nos buscó. Él dejó todo ahí en el cielo y vino a nuestro encuentro, en nuestra situación crítica, e hizo un pacto con nosotros. ¿En qué consiste el pacto? Hijo, tú lo has perdido todo, lo has arruinado todo, pero no te desesperes. Tengo un pacto contigo. Yo te voy a salvar. Yo te voy a sacar de esa situación extrema en la que tú estás. Esa es mi parte. Hay una parte tuya. Una vez que tú has sido salvo por mí, entonces tú vas a andar en mis caminos. Vas a escuchar mis consejos, los vas a colocar en práctica para que no lo vuelvas a arruinar todo. Y todo esto es por gracia, porque tú no pagas nada. Yo soy el que te salvo y yo soy el que te llevo de la mano para andar en mis caminos. Tú solo necesitas abrir el corazón y aceptar. Te voy a ilustrar este pacto con un ejemplo. Vamos a decir que yo te doy una casa nueva, tú no tienes casa. Yo te digo, hijo, vamos a hacer un pacto, un convenio, un trato, una alianza, y usando una palabra bien humana, un negocio. Yo te doy esta casa, la casa es tuya, completamente tuya. Pero tú tienes una parte. ¿Cuál es tu parte? Cuida la casa, porque si no la cuidas, en poco tiempo la casa se va a acabar y te vas a quedar otra vez sin casa. Entonces cuida la casa, sigue las instrucciones del cuidado, la luz, el agua, en fin, cuida la casa. Y tú me preguntas, ¿y cuándo tengo que pagar? No tienes que pagar nada, es gratis. La casa es mía y yo te la doy. La casa la hice yo te la doy. Pero tú cuida la casa para que la casa no se te acabe y no tienes que pagar nada. Ahora saca la palabra casa y coloca la palabra salvación. Ese es el trato que Dios hizo con nosotros. Hijo, tú estás perdido, no tienes nada y yo te doy mi salvación. Ahora, para que la salvación no se te escape de las manos, para que no pierdas la salvación, cuida la salvación. Anda en mis caminos, sigue mis consejos y no tienes que pagar nada. Ese es en resumen el pacto. Y ese pacto fue dado a Noé, fue dado a Abraham. Y cuando nosotros estudiamos el pacto de Noé y el pacto de Abraham, tenemos que ver dos cosas. En primer lugar, lo que se trataba de Noé como Noé y de Abraham como Abraham. Pero en segundo lugar, ahí estaba embutido el pacto eterno de la salvación, que Dios hizo con Noé, pero también hace contigo. Que Dios hizo con Abraham, pero también hace contigo. Y ahora esta semana, pues, vamos a estudiar el pacto del Sinaí. Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Lo llevó a la tierra de la libertad. Lo llevó hacia el monte Sinaí, donde le daría los eternos principios de la santa ley. Pero, para que el pueblo nunca se olvidase que los eternos principios de la santa ley no son deberes que él tiene que cumplir para ganar la salvación, porque en el pacto de la salvación no hay obras, no hay esfuerzo humano, no hay disciplina propia, todo es por gracia. Para que el pueblo de Israel no se olvidase de eso, Dios, antes de llevarlo al Sinaí, mientras lo sacaba de la tierra de la esclavitud de Egipto, le presentó dos figuras: la figura del niño y la figura del águila. Para entender la figura del niño, leamos Oseas capítulo 11, versículo 1. Dice lo siguiente: desde que Israel era niño, yo lo amé.
De Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Oseas 11, 1 y 2. Desde que Israel era un niño, yo lo amé, yo lo cuidé, yo lo protegí. Lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo, al pueblo de Israel: hijo, tú eres un niño, tú no puedes andar solo. Si yo te dejo solo en esta vida, te vas a quebrar la cara contra el vidrio, contra la pared, te vas a caer de la azotea, te vas a matar. Tú eres un niño, pero yo soy un padre que te ama. Toma mi mano y camina conmigo y tú vas a ser feliz. Y lo mismo te dice Dios hoy a ti. Si en este momento tú estás triste porque has arruinado tu matrimonio, o estás triste porque has perdido el empleo, o estás triste porque has caído en las garras de un vicio, escucha la palabra amorosa de Jesús que te dice: hijo, tú eres un niño. Tú te vas, me abandonas, quieres vivir tu vida, piensas que lo sabes todo, piensas que lo que es mejor para ti, pero ahí está tu situación, estás herido, estás destruido, no puedes andar, no puedes caminar, has acabado con tu familia, has destruido tu empleo, estás perdido, pero hijo, recuérdate que yo soy un padre de amor. Y cuando Jesús estuvo en esta tierra, dijo una vez: ¿qué padre de entre ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una culebra? ¿Ah? O si le pide pan, un pescado, le va a dar una culebra. Si le pide pan, le va a dar una piedra. ¿Qué hijo? ¿Quién de entre ustedes, padres humanos? Nadie. Entonces Jesús dice: y si ustedes, hombres malos, no harían eso, ¿cómo creen ustedes que su Padre va a hacer? Por lo tanto, querido, Dios te ama. Y a Israel, cuando lo sacó de Egipto y lo estaba llevando al Sinaí, le presentó esta ilustración: yo soy tu padre, hijo, yo te amo. Antes de entregarte los 10 eternos principios de mi santa ley, quiero que entiendas que yo te amo. La segunda figura es la figura del águila. Y voy a leer 2 textos. Éxodo capítulo 19, versículo 4. Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Aquí está la figura del águila. Dice: ustedes estaban perdidos, pero yo vine y destruí a los egipcios, y después los tomé a ustedes, los coloqué en mis hombros como si fuera un águila, y los traje aquí al desierto. Yo los amo, yo los protegí. Y esa figura se repite en Deuteronomio capítulo 32, versículos 10 y 11, dice: le halló en tierra de desierto. ¿A quién le halló? Al pueblo de Israel. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada. Revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Aquí, una vez más, Moisés presenta la figura de Dios como el águila que protege a sus hijos, a sus polluelos. Ahora, pensando en estas palabras, yo te pregunto: ¿dónde te encontró Dios? ¿Qué sería de tu vida si no hubieras encontrado a Jesús? Y tal vez en este momento tú estás buscando a Jesús. Me emocionó lo que mi hijo me contó ayer, porque me dice que una señora escribió diciendo que quería suicidarse, estaba desesperado, su esposo la había abandonado y se había quedado con 2 pequeños niños y no sabía qué hacer. Y antes de matarse, antes de quitarse la vida, trató de buscar en el internet algo que la ayudase y de repente encontró un mensaje mío. Y ella escribe diciendo: usted me miró a los ojos y me dijo: hija, tú eres lo más precioso que Dios tiene. Hija, no te desesperes. Este dolor va a pasar. Y ella escribió al programa diciendo: pastor, yo caí de rodillas y le entregué mi vida a Jesús. Entonces yo te pregunto,
Dios le pregunta al pueblo de Israel, ¿dónde estabas tú? ¿Quién eras tú antes que yo te encontrase? Pero yo te tomé en mis brazos como el águila toma sus polluelos. Ahora hay una figura interesante. Dicen en la vida real que el águila, para enseñar a sus polluelos a volar, lo toma con el pico, porque los nidos de las águilas están allá en las cumbres, lo toma con el pico, lo lleva hacia el aire y lo suelta, cuando ya el águila mamá sabe que es hora de volar. Y a veces el polluelo perezoso no quiere abrir las alas y comienza a caer a toda velocidad contra el suelo. Y el águila madre observa y observa, hasta que finalmente llega a la conclusión de que el polluelo no va a abrir las alas. Entonces viene como un cohete y se coloca por debajo del polluelo y lo toma de nuevo en sus alas y lo lleva y después lo suelta. Y cuando el aguilucho no abre las alas y va a morir, nuevamente viene y lo recoge y lo lleva, hasta que un día el polluelo descubre que tiene alas y abre las alas y descubre que puede volar. A veces en la vida Dios hace eso con nosotros. Tenemos la impresión de que nos dejó, nos abandonó, que ya nos vamos a morir, estamos perdidos, estamos acabados, y de repente Dios viene y nos levanta. Pero es que quiere enseñarnos a volar, porque tú eres águila, querido. Tú no has vivido no has nacido para vivir escarbando la tierra. Tú has nacido para vivir volando en el horizonte azul. Bueno, continuemos con el estudio. La segunda parte dice el diseño de la salvación. Yo diría la alegoría, una ilustración de la salvación. Quiere decir, la libertación del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra de libertad fue una ilustración del tema maravilloso de la salvación. Leo Éxodo 6, 6 y 7. Dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Qué ilustración bonita. Egipto es símbolo del diablo, que nos tenía oprimidos en sus garras, la pata aquí, en el cuello, que ya no podíamos respirar, esclavizados, condenados a muerte. ¿Cómo? Esclavizados. Claro, la bebida, la droga, el cigarro, la promiscuidad, esclavizados. ¿Cuántas veces he encontrado en mi vida hombres que me dicen, pastor, yo soy miserable, yo no valgo para nada, porque el poco dinero que tengo lo gasto con bebida, lo gasto con mujeres, mi esposa sufre, mis hijos sufren, no hay pan, no hay ropa, no hay nada, y yo no puedo, pastor, porque hay una fuerza más grande que la mía. Pues es la fuerza del diablo, te tiene esclavizado, pero ahora viene Dios, dice, yo te libraré, yo te sacaré. Pero Él no puede hacer nada contra tu voluntad, tú tienes que querer. Pero la promesa es cierta. Mira lo que dice Éxodo 3, 7 y 8. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Yo he visto el dolor de mis hijos. Oh, querido Dios, ve tu dolor, ve tu angustia, ve tu desesperación cuando dices, Señor, a partir de hoy mi vida va a ser diferente, pero al día siguiente caes y te hundes y se apodera de ti el sentimiento de que estás perdido, que ya no puedes, que eres un hipócrita, que eres un mentiroso, que no eres digno de ir a la iglesia, que no eres siquiera digno de mencionar el nombre de Jesús.
Dios tiene compasión de ti, Él escucha tu aflicción, Él conoce tus lágrimas, Él oye tu clamor. Yo te desafío en esta mañana, tu Dios es grande, tu Dios es poderoso. Dile, Señor, yo no puedo, si dependiese de mí estoy perdido, pero tú eres mi Dios todopoderoso. Si tú libraste a Israel de la esclavitud de Egipto, tú puedes librarme también a mí de la esclavitud del pecado. Mira, date cuenta que antes de hacer el pacto con Israel en el Sinaí, Dios primero se muestra como un padre amoroso que cuida a su hijo, que lleva al niño de la mano. Se muestra como una madre amorosa, un padre amoroso, un águila que protege a sus polluelos y que les enseña a volar, los instruye, pero los ama. Y después se presenta como el Dios libertador, que tiene poder suficiente para librarte de la esclavitud. Ahora, habiéndole probado todo esto a su pueblo, lo lleva al Sinaí. Ahora mi pregunta es, ¿y por qué era necesario que Dios hiciera un pacto en el Sinaí? Date cuenta que el pacto en el Sinaí tiene la ley de Dios. Pero antes de darle la ley de Dios, en Éxodo 20, el versículo 21, Dios le recuerda que Él sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Él lo salvó, Él lo redimió. Y ahora que el pueblo está salvado, está redimido, ahora va a andar en los caminos de Dios. Recuérdate del pacto. Yo te salvo, pero ahora que has sido salvo, anda en mis caminos, sigue mis consejos. Yo te doy la casa gratis, pero para que la casa te dure, cuídala, consérvala. Entonces, a Israel no le dio solamente la ley. Antes de darle la ley, le recordó, yo te he salvado, yo te he redimido, tú estás aquí en el desierto libre porque yo te salvé, no porque tú luchaste, no porque tú peleaste, no por causa de tus ejércitos, no por tu fuerza, no por tu dominio propio, tú estás aquí libre porque yo te liberté. Pero ahora que te liberté, pues anda en mis caminos, escucha mi voz, obedéceme. ¿Y por qué era necesario un pacto entre Dios y el pueblo de Israel? Vamos a leer un texto para responder. Deuteronomio capítulo 29, versículos 10 al 13. Dice, vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová. Vosotros todos, porque el pacto no es para uno, es para todos. Dios no hace el pacto solo con el rey, solo con el líder, solo con el papá, hace con todos. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios. Los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. ¿Y para qué? Para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres, Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú te das cuenta? El pacto lo hace Dios no con el pueblo, sino con cada uno y con el pueblo, porque el pueblo es el resultado de cada uno. El pacto Dios no lo hace solo con los papás, ni solo con las mamás, ni solo con los hijos. Lo hace con los papás, con las mamás, con los hijos, con todos los miembros, porque el pacto corporativo no tiene sentido. El pacto es personal contigo. Dios hace un pacto con su pueblo, pero tú eres su pueblo. Tú no te puedes esconder. Si tú no abres el corazón, de nada vale que los otros le abran el corazón a Dios. Tú tienes que aceptar el pacto para ti. ¿Y para qué es necesario un pacto? Para que te recuerdes que tú eres hijo de Dios y que Dios es tu Padre y protector. ¿Y para qué? Para que no tengas miedo de la muerte, ni la perdición, ni de la condenación, ni de los enemigos que te perturban, porque el Dios que te trajo cuidándote y protegiéndote por el camino del desierto, te llevará hasta la tierra prometida.
Ahora vamos a la penúltima parte del estudio, Dios e Israel. Vamos a leer el texto, Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El pueblo tenía que andar ahora en los caminos de Dios. Tenía que andar respetando los principios de la santa ley de Dios que Dios le entregó en el Sinaí. ¿Pero para qué? Para alcanzar la salvación. ¿Qué salvación si ya estaba salvo? ¿Acaso Dios ya no lo había librado de Egipto? Él ya no tenía, el pueblo no tenía que guardar la ley para salvarse, ya estaba salvo. Hoy día nosotros como cristianos no tenemos que guardar la ley para salvarnos. Ya fuimos salvos en la cruz del Calvario por la gracia de Cristo. Pero, si hemos sido salvos, entonces tenemos que andar en los caminos de Dios. ¿Y cuáles son los caminos de Dios? Pues los 10 eternos principios de su santa ley, que podrían ser resumidos a 2: el amor a Dios y el amor hacia los hombres. Simples. Caminar con Dios, obedecer a Dios, andar en sus caminos. El elemento clave, la fe. ¿La fe en qué? En la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es tu Padre que te lleva como un niño. Él es tu Padre que como el águila te protege y te libra de los peligros. Él es tu libertador que te sacó de la tierra de la esclavitud. Y Él es el Dios todopoderoso que te ayudará a permanecer firme hasta el fin. Llegamos al fin de la lección. ¿Cuál fue el problema de Israel? Promesas, promesas, promesas. ¿Sabes cuál fue el problema de Israel? Vamos a leer Éxodo 19, 9. Dice: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Pero cuando Israel recibió esta instrucción, guardaréis pues las palabras del pacto, se concentró solo en la ley. Y dijeron: Dios nos está pidiendo que guardemos la ley. Y lucharon toda su vida, gastaron sus energías, sus esfuerzos para guardar la ley. Y la guardaron al de la letra, pero guardaron la letra, no guardaron el espíritu de la ley. Eran formalistas y entonces fracasaron.
Porque cuando Dios te dio en su pacto la santa ley de Dios, no te la dio para que tú pienses que puedes salvarte guardando la ley. Te la dio para que tú conserves la experiencia maravillosa de la salvación que Dios ya te la dio por gracia. ¿Quieres ver dónde estaba el error de Israel? Leamos lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios, ¿quiénes? Los israelitas. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pues el problema de los israelitas es que se olvidaron que la casa era de Dios y que Dios se las estaba entregando gratuita. Y pensaron que ellos tenían que pagar por la casa. Y pensaron que la casa era porque ellos la cuidaban. Y se preocuparon solo en cuidar de la casa, pero no se preocuparon de establecer una relación de amor con el Dios maravilloso que les había regalado la casa. Ese es el asunto. Cuando tú te concentras solamente en cumplir, en guardar, en seguir y observar, y te olvidas de que ese observar, ese seguir, tiene que ser un resultado natural de tu relación de amor con Cristo, estás perdido. Porque tus obras, tu justicia, es como trapo de inmundicia. Tú puedes aparentar, tú puedes disimular, tú puedes hacer cosas para que los otros vean, pero Dios, que sabe todo, ve tu corazón, sabe que tú guardas los consejos divinos de la boca para afuera, pero en tu corazón estás pensando otras cosas. Dios quiere que